una joven de 17 años, que soñaba con ser abogada para defender la justicia, fue brutalmente asesinada en la nueva casa de su familia. Su madre transformó el dolor en fuerza. Durante casi una década, enfrentó a un sistema de justicia indiferente. Sacó a la luz el caso de su hija. Lo único que les estamos pidiendo es que como padres de familia, que pues también realmente hagan responsable a Eduardo de sus actos, porque ella no se enteró más que tiene 30 años, no tiene 23 años. Pero ella misma también fue asesinada. ¿Quién se beneficia realmente cuando la justicia es enterrada? Ana Karen Huecochea Garduño nació el 18 de abril de 1995 en Morelos, México. Fue la primera hija de Ana Luisa y Martín Cecilio. Años después, en 2004, llegó su hermanito, al que nombraron igual que el padre, Martín Cecilio. Desde pequeña, Ana Karen era una niña especial. Tenía un corazón grande, era cariñosa y siempre sabía cómo hacer sentir bien a quienes la rodeaban. Soñaba con estudiar Derecho o Ciencias de la Comunicación, porque no soportaba la injusticia. Siempre decía que quería defender a quienes no tenían voz. Como muchas adolescentes de su época, a los 15 años pasaba mucho tiempo frente a la computadora. Le encantaban los juegos en línea, y fue ahí, en 2010, donde conoció a Eduardo Villalobos Villanueva. Él le dijo que tenía 23 años, y poco a poco se fueron conociendo. Primero como amigos, después como una pareja a la distancia. Se mandaban mensajes, hablaban por teléfono y chateaban mientras jugaban. En 2012, Eduardo viajó desde Guadalajara hasta Morelos para verla en persona. Ana Karen tenía 17 años y estaba por terminar la preparatoria. Él se presentó ante su familia como un ingeniero en sistemas que trabajaba en una empresa que exportaba sandías a Estados Unidos. Parecía un buen muchacho, sencillo, respetuoso y bien vestido. Empezó a visitar la casa cada 2 semanas. El hermano de Ana Karen también era fanático de los videojuegos, y los tres pasaban horas jugando juntos los fines de semana. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron. Lo que comenzó como una relación bonita, se volvió sofocante. Eduardo quería saber cada detalle del día de Ana Karen. La llamaba, la vigilaba por redes sociales y hasta tenía sus contraseñas. Quería controlarlo todo, sus amistades, sus publicaciones, sus movimientos. Ana Karen no era ingenua. Se dio cuenta de que ese no era el tipo de amor que merecía. Así que decidió terminar la relación. Pero Eduardo no lo aceptó. Empezó a insistir, a pedirle que volvieran, a rogarle. Después de que Ana Karen puso fin a la relación, dejó de contestarle los mensajes, no respondió más a sus llamadas y se mantuvo firme en su decisión. Pero él insistía. Incluso intentó contactar a sus amigas, pidiéndoles que intercedieran por él. Ninguna lo hizo. Al no recibir respuesta, empezó a mandarle flores, mensajes románticos, excusas, promesas. Pero Ana Karen no cedía. Se presentó ante los padres con palabras medidas, pidiéndoles ayuda para volver con su hija, pero Ana Luisa y Martín fueron claros. Su hija era joven, tenía derecho a vivir, a crecer, a equivocarse y a enamorarse de nuevo si así lo quería. Le pidieron que no regresara. Eduardo, con una sonrisa fingida, dijo que lo entendía, que no molestaría más, que la olvidaría. Pero Ana Karen ya sentía algo que no podía ignorar: miedo. Habló con su mamá y le confesó que Eduardo la había amenazado, no solo a ella, también a sus amigas. Ana Luisa, tratando de tranquilizarla, le dijo que no debía preocuparse, que ya habían hablado con él y que había prometido dejarla en paz. El 9 de diciembre, Eduardo volvió. Esta vez, Ana Luisa fue quien lo enfrentó. Le dijo, sin rodeos, que su hija no quería verlo más, que ya no había nada entre ellos. Eduardo pidió una última cosa: ver a Ana Karen una vez más para despedirse. Con la esperanza de cerrar el capítulo de forma definitiva, accedieron. Ese día, Ana Karen, su madre y su hermano fueron juntos al centro de Cuernavaca. Almorzaron con Eduardo y, por la noche, lo acompañaron a la terminal La Estrella Blanca.
donde él dijo haber comprado un boleto para regresar a Guadalajara. La familia regresó a casa aliviada. Pensaron que todo había terminado. Pero el 11 de diciembre, apenas 2 días después, recibieron noticias alarmantes. Eduardo seguía en Cuernavaca. No solo no se había ido, sino que estaba buscando desesperadamente a Ana Karen. Alarmados, sus padres decidieron sacarla de la casa y llevarla a una nueva residencia en el fraccionamiento Burgos, en Temixco, Morelos. Era una casa recién comprada. Eduardo no conocía esa dirección, pero la tranquilidad duró muy poco. El miércoles 12 de diciembre, a las 4 de la tarde, Ana Karen le envió un mensaje a su madre. Le preguntaba cómo era posible que Eduardo supiera la dirección de la nueva casa, ya que en ese momento él estaba afuera, tocando la puerta. Ana Luisa no vio el mensaje enseguida. Estaba en el trabajo. Minutos después, Ana Karen volvió a escribirle, esta vez solo con una palabra: mamá. Ese mensaje sí lo alcanzó a leer de inmediato. Al ver lo que su hija había escrito antes, supo que algo no estaba bien. Salió de su lugar de trabajo lo más rápido que pudo. Lo que no sabía era que ya era demasiado tarde. Mientras esperaba la respuesta de su madre, Ana Karen tomó la decisión de abrir la puerta. Allí comenzó un forcejeo entre ella y su exnovio. La discusión continuó dentro de la casa. En la sala, él le rasguñó el brazo. Siguieron forcejeando hasta que logró empujarla sobre el sofá. Fue entonces cuando sacó un arma y le disparó 3 veces. Ana Karen cayó al lado del sofá, sin vida. Eduardo salió de la casa con calma, como si nada hubiera pasado. Fue a la terminal de autobuses y tomó un camión rumbo a Querétaro. Antes de irse, eliminó todas las fotos de Ana Karen de sus redes sociales y borró cualquier rastro de su conexión con ella. Mientras tanto, Ana Luisa intentaba comunicarse desesperadamente. Llamó al celular de su hija y también al teléfono de casa, pero no obtuvo respuesta. Cuando llegó al domicilio, la puerta estaba abierta. Entró y encontró a su hija tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre. En un primer momento, en medio del impacto y el dolor, pensó que Eduardo la había golpeado, pero luego vio un casquillo de bala en el suelo y notó un orificio en la espalda de su hija. Pocos minutos después, llegaron las autoridades, quienes aseguraron la escena. El cuerpo de Ana Karen fue trasladado a la morgue para los exámenes correspondientes. Tenía 3 heridas de bala, una en la cabeza, una en el pecho y otra en el abdomen. Después del asesinato de Ana Karen, sus padres actuaron de inmediato. Entregaron a las autoridades todo lo que tenían. Un video de las cámaras de seguridad del condominio que mostraba claramente a Eduardo llegando al lugar, los teléfonos celulares, los números de sus domicilios y oficinas en Guadalajara, e incluso la localización GPS de su computadora. Todo estaba a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero nada de eso fue suficiente. Los funcionarios se negaron a actuar en ese momento. Dijeron que debían esperar a que se emitiera una orden de aprehensión, la cual no salió sino hasta el día siguiente. Aún así, con el documento ya listo, nadie fue a buscar al presunto asesino. La excusa: no había presupuesto para cubrir el viaje a Guadalajara. Dijeron que se necesitaban alrededor de 7,000 pesos, unos $350, y que la institución no contaba con los recursos. Frente a esa respuesta, los padres de Ana Karen ofrecieron cubrir los gastos. Querían que se movieran, que hicieran algo, pero las trabas no terminaron ahí. El fiscal, Julio Ernesto Silva, les aseguró que lo más urgente era obtener el registro de las últimas llamadas desde y hacia los teléfonos involucrados. Sin embargo, también les advirtió que el proceso formal podía tardar hasta 1 mes, a menos, y esto lo dijeron sin rodeos, que la familia colaborara con un apoyo económico adicional, alrededor de 2,000 pesos, unos $100, para agilizarlo. La familia entregó el dinero. Hicieron lo que estaba en sus manos. Aún así, lo único que hizo la Procuraduría fue presentarse en los domicilios de Eduardo y su familia. Como no encontraron rastros de él, dejaron la búsqueda ahí. La investigación se paralizó. Cansados de la indiferencia institucional,
Los familiares de Ana Karen presentaron una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Querían que se revisara la actuación de la Procuraduría y se determinara si habían incumplido sus deberes conforme a las leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos de las víctimas. El 4 de enero de 2013, los padres de Ana Karen ofrecieron una conferencia de prensa. Los acompañaba Lucero Benítez Villaseñor, entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Ahí, frente a los medios, denunciaron públicamente la falta de acción, la burocracia y la negligencia de las autoridades encargadas de investigar el asesinato de su hija. Exigieron que se revisara el actuar de la Procuraduría y pidieron a las autoridades del gobierno que asumieran su responsabilidad. Durante esa misma conferencia de prensa, los padres de Ana Karen decidieron hacer algo que debió haberse hecho desde el principio. Compartieron públicamente la fotografía y los datos del asesino. Querían que se emitiera un boletín a nivel nacional para facilitar su localización y captura. Además, hicieron un llamado directo a la sociedad civil. Necesitaban ayuda para encontrar al responsable de la muerte de su hija. Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, se comprometió en ese momento a revisar detalladamente el trabajo que habían hecho la Procuraduría y el Ministerio Público en el caso. El objetivo era claro: verificar si se habían respetado los protocolos y si se había actuado con la debida diligencia. La investigación, sin embargo, no avanzó. Pasaron los días y no hubo ni una sola pista nueva. La angustia de la familia crecía. Sabían que, mientras más tiempo pasara, más posibilidades había de que el asesino saliera del país y quedara impune. Ante la inacción de las autoridades, tomaron una decisión valiente. Iniciaron su propia búsqueda. Contrataron a un investigador privado y se apoyaron en su abogado para seguir el rastro de Eduardo. Ana Luisa, la madre de Ana Karen, viajó a Guadalajara junto al abogado. Comenzaron a reconstruir los pasos del hombre que les había arrebatado a su hija. Lo que descubrieron no hizo más que confirmar sus sospechas. Eduardo les había mentido desde el primer día. No tenía 23 años cuando conoció a Ana Karen. Tampoco tenía 24 al momento del crimen. En realidad, tenía 30. Y tampoco trabajaba como ingeniero en una empacadora de frutas, como había dicho. Toda su historia había sido inventada. A pesar de lo difícil del camino, lograron reunir información valiosa. Supieron que después del asesinato, Eduardo se había escondido unos días en Guadalajara. Luego, huyó hacia la Ciudad de México. Durante su estancia en Guadalajara, Ana Luisa confirmó que la Fiscalía local sí estaba colaborando en el caso. Sin embargo, aclaró que no había recibido ningún apoyo económico del gobierno de Morelos. Con todo lo que habían aprendido, Ana Luisa regresó y pidió formalmente a la Procuraduría que se realizaran pruebas periciales y una reconstrucción de los hechos. Pero su solicitud fue ignorada. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la familia de Ana Karen y su abogado decidieron actuar por su cuenta. Contrataron a peritos independientes para realizar una reconstrucción de los hechos. El 17 de enero, pocos días antes de entregar la casa donde Ana Karen fue asesinada, realizaron una videonarrativa completa del crimen. En ese momento, el domicilio seguía bajo resguardo de 10 agentes estatales. Durante esa jornada, los abogados y los padres de Ana Karen reunieron toda la información y las evidencias restantes del lugar. Su objetivo era claro: entender cómo fue posible que Eduardo ingresara al fraccionamiento sin ser detenido por la seguridad privada y cómo logró ubicar a Ana Karen en esa nueva casa, cuando llevaban meses sin contacto. Gracias al testimonio de vecinos, a imágenes de las cámaras del condominio, a mensajes encontrados en el celular de Ana Karen y a lo compartido por algunos de sus amigos, lograron reconstruir lo que ocurrió ese día. Descubrieron que Eduardo había estado monitoreando la ubicación de Ana Karen a través de una aplicación que tenía acceso al GPS de su teléfono. A pesar de que ya no estaban juntos, él aún tenía esa información.
Las cámaras captaron cómo Eduardo llegó al fraccionamiento en un taxi, llevando una cangurera donde ocultaba el arma. Tocó la puerta de la casa. Se vio un breve forcejeo entre ambos justo en la entrada. Luego la imagen se perdió, pero en la grabación se escucharon con claridad 3 disparos. Después, se vio cómo Eduardo salió tranquilamente y se subió nuevamente a un taxi para huir. Ana Luisa, la madre de Ana Karen, tardó alrededor de 20 minutos en llegar desde que recibió el último mensaje de su hija. Incluso alcanzó a ver el taxi en el que Eduardo se alejaba del lugar. En la reconstrucción también participó una amiga cercana de Ana Karen. Contó que, tras la ruptura, Eduardo la había buscado por redes sociales y mensajes de texto, intentando convencerla de que intercediera para recuperar la relación con Ana Karen. Incluso, en varias ocasiones, le recargó saldo al teléfono con la intención de mantener el contacto. Pero ella fue clara desde el principio. No pensaba ayudarlo. Sabía que Ana Karen no quería volver con él. Varios vecinos también brindaron su testimonio. Confirmaron que el día del asesinato escucharon claramente 3 disparos provenientes de la casa. El 28 de enero de 2013, a casi 2 meses del asesinato de Ana Karen, su familia encabezó una marcha para exigir justicia. No solo pedían que se reconociera la gravedad de lo sucedido, también clamaban que el asesino fuera finalmente detenido. Durante meses, las protestas continuaron. No había consuelo, mientras la impunidad seguía presente. El 29 de mayo de ese mismo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a favor de los padres de Ana Karen. Instaban a las autoridades a intensificar la búsqueda del responsable. Sin embargo, fue hasta el 26 de diciembre, un año después del crimen, que la Procuraduría fue señalada formalmente como la principal responsable de haber vulnerado los derechos de Ana Karen y de su madre, Ana Luisa. Al día siguiente, el procurador de Morelos en ese momento, Rodrigo Dorantes Salgado, respondió a los señalamientos. Dijo que no habían logrado detener a Eduardo porque no contaban con información sobre su paradero. Aseguró que estaban en contacto con fiscalías de 4 estados, donde se creía que podía estar oculto. Prometió acatar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y mantener la investigación abierta. El 30 de diciembre, Ana Luisa reconoció públicamente la atención brindada por la Procuraduría y el respaldo que recibió del entonces gobernador Graco Ramírez para dar con el asesino, pero con el paso de los meses, la realidad no cambió. Eduardo seguía prófugo y la justicia ausente. Frente a ese vacío, Ana Luisa decidió no quedarse de brazos cruzados. Su dolor se convirtió en acción. Emprendió una lucha legal y social por su hija y por todas las víctimas que, como ella, enfrentaban indiferencia institucional. En 2015, en respuesta al alarmante número de feminicidios, entre ellos el de Ana Karen, se decretó la alerta de violencia de género en el estado de Morelos. Ana Luisa se transformó en una voz imprescindible. Fundó los colectivos Ana Karen Vive y Justicia por Morelos A.C. Desde estos espacios, acompañó a muchas otras familias víctimas de distintos delitos, en especial mujeres asesinadas. Su activismo la llevó a participar en procesos complejos como la exhumación de cuerpos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, así como en tareas de identificación, traslado e inhumación de restos en poder del servicio médico forense. Motivada por su experiencia y el camino de obstáculos que enfrentó, Ana Luisa decidió estudiar Derecho. Se tituló como abogada, no solo por ella, sino por todas las mujeres a las que el sistema les había fallado. Se convirtió en activista, defensora y referente de la lucha por la justicia en Morelos. Además de su activismo incansable, Ana Luisa también se involucró en la vida pública. Fue candidata suplente a diputada por el PRD en la legislatura 53 del Congreso de Morelos, acompañando a la legisladora Silvia Irra. Su compromiso con la justicia y los derechos de las víctimas no se limitaba al ámbito personal. También buscaba influir desde las instituciones. El 21 de enero de 2021,
Ana Luisa, junto con otras 71 personas, presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. La denuncia iba dirigida al Comité Técnico del FIDE y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, presidido por el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco. La queja señalaba que se estaban bloqueando los recursos aprobados por la Comisión de Atención a Víctimas, recursos que eran esenciales para cubrir los gastos médicos de su esposo y la educación de su hijo menor, quien entonces tenía 17 años. La Comisión de Derechos Humanos respondió con una recomendación clara. Exigía que se respetaran los derechos de las víctimas y se garantizara su derecho a una vida digna. También pedía que se hicieran efectivas las compensaciones económicas aprobadas y que se sancionara a los funcionarios responsables de las omisiones. El presidente de la comisión expresó públicamente que Ana Luisa había sido víctima múltiples veces, primero con el feminicidio de su hija, luego con la muerte de su esposo y, en todo ese trayecto, con el trato indiferente que recibió por parte de las instituciones. En julio de 2021, Ana Luisa volvió a alzar la voz. 9 años después del asesinato de Ana Karen, el responsable seguía libre. Ella denunció públicamente que creía que él se encontraba en el estado de Jalisco. Expuso una vez más la negligencia del Ministerio Público y exigió que se hiciera justicia de una vez por todas. Prometió que no dejaría de luchar, que no descansaría hasta ver al asesino de su hija tras las rejas, pero no pudo cumplir esa promesa. El 27 de enero de 2022, a los 51 años, Ana Luisa fue asesinada por sujetos armados. La noche del 27 de enero de 2022, pasadas las 11:30, se recibió un reporte alarmante. Había ocurrido un tiroteo dentro del bar Apolo 11, propiedad de Ana Luisa, en pleno centro de Temixco, a escasos 170 metros de la presidencia municipal. Testigos relataron que varios hombres armados irrumpieron en el lugar. Primero se acercaron a una clienta que se encontraba con Ana Luisa y la despojaron de sus pertenencias. Después de entregar sus cosas, esa mujer logró escapar y pedir auxilio. Lo que siguió fue un ataque directo. Los agresores entraron de nuevo y dispararon contra Ana Luisa. No hubo oportunidad de defensa. Murió casi al instante. Cuando llegaron los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y los paramédicos, encontraron su cuerpo en el área de la caja. El parte oficial confirmó que presentaba 3 impactos de bala, justo como su hija Ana Karen, asesinada en 2012. La Fiscalía, junto con la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, abrió una carpeta de investigación. En ese momento, se manejaban 2 líneas. Una versión indicaba que la habían atacado tras una discusión. Otra apuntaba a un ataque directo y planeado. Horas después, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz confirmó la noticia del asesinato. El hecho sacudió a los medios nacionales y se convirtió en titular en todo el país. La reacción no se hizo esperar. Más de 60 organizaciones feministas y de derechos humanos alzaron la voz. Exigieron justicia, no solo por Ana Luisa, sino también por Ana Karen. Exigieron que la Fiscalía, el Ministerio Público y el propio gobernador tomaran cartas en el asunto, que se investigara a fondo y se protegiera a la familia de Ana Luisa, así como a los integrantes de los colectivos que ella misma fundó. Una vez más, pidieron que no quedara impune el feminicidio de Ana Karen, un caso que, después de tantos años, seguía sin justicia. Tras el asesinato de Ana Luisa, el miedo se extendió entre quienes la conocían y acompañaron su lucha. El temor de que, ahora sin su voz al frente, el caso se estancara aún más. El entonces gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, lamentó lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. Afirmó que su administración se comprometería a llevar a los responsables ante la justicia. También se pronunció la presidenta municipal de Temixco, Juana Ocampo Domínguez, quien condenó el crimen y, con firmeza, cuestionó el actuar de la Fiscalía, señalando la falta de prevención y respuesta ante las amenazas que pesaban sobre la activista. El gobierno estatal
emitió un comunicado donde condenó el homicidio y prometió brindar apoyo a la familia en los gastos funerarios, así como acompañamiento jurídico y psicológico. A nivel nacional e internacional, la noticia también causó indignación. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Ana Luisa y exigió que el caso se investigara con seriedad y se esclareciera sin demoras. El sábado 29 de enero, familiares y amigos despidieron a Ana Luisa en una ceremonia íntima. Se tomó la decisión de no permitir el ingreso de funcionarios ni de medios de comunicación. A las 3 de la tarde, el cortejo fúnebre partió desde Cuernavaca hacia el panteón del municipio de Temixco, donde fue sepultada. Durante el velorio, su hijo Martín, de apenas 18 años, habló ante la prensa con entereza. Pidió, con claridad, que no convirtieran la muerte de su madre en espectáculo. Exigió respeto. No quería que se politizara su imagen, ni que se utilizara el caso con fines ajenos al verdadero reclamo. Justicia. Expresó el deseo profundo de su familia de vivir su duelo en paz, lejos del acoso de cámaras y declaraciones vacías. 4 días después del entierro, el 2 de febrero, el fiscal general del Estado compartió con los medios que estaban analizando 3 líneas de investigación para entender los motivos detrás del asesinato de Ana Luisa. Entre las hipótesis que se manejaron sobre el asesinato de Ana Luisa, hubo una que, para muchos, parecía la más clara desde el inicio. Su muerte estaba vinculada a la lucha incansable que había llevado durante años por el feminicidio de su hija. Se pensó que tal vez Eduardo, aún prófugo, había enviado a alguien para silenciarla. Otra línea apuntaba a un posible robo fallido. Corría el rumor de que Ana Luisa guardaba una suma importante de dinero en su negocio y que los atacantes habían intentado llevársela. Algo salió mal y el asalto terminó en tragedia. La tercera teoría sugería un ajuste de cuentas, no por lo ocurrido con su hija, sino por su labor como abogada y activista. Durante años, había incomodado a más de uno con su trabajo firme en defensa de otras víctimas. Con el paso de los días, esta última línea fue descartada completamente. Luego, representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público anunciaron que ya tenían identificadas a las personas responsables del asesinato. Sin embargo, desde entonces no se ha revelado ningún avance ni detalle adicional. ¿Qué palabra usarías para describir a Ana Luisa después de escuchar su historia? ¿Qué más crees que podríamos hacer como sociedad para proteger a quienes buscan justicia? Queremos saber tu opinión. Te leemos en los comentarios.